Muy buenas tardes a todos. Ya nos preparamos para dar inicio al taller acerca de la reforma laboral 2025 en Colombia. Este taller lo estamos realizando de la mano de Nexo Legal, que con mucho cariño lo hemos preparado precisamente para compartir con ustedes, empresarios, abogados, para que estemos todos al día acerca de los cambios que trae esta reforma. La intención, a fin de cuentas, es informarlos y que puedan tomar decisiones informadas acerca de lo que van a hacer respecto a los cambios que trae. La modalidad por medio de la cual vamos a llevar a cabo este taller es inicialmente una presentación magistral de cuenta de nuestro abogado experto en derecho laboral, Juan Pablo Sepúlveda, y mientras tanto pueden ir enviando las preguntas por medio del chat para que al final en un espacio respondamos algunas de estas preguntas. Por lo pronto, les doy la bienvenida y le doy espacio a Juan Pablo para que comience con la presentación. Muchas gracias a todos por atendernos. Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tenido un excelente día. Gracias, Mateo. Lo primero, agradecer su asistencia al webinar y contarles un poco sobre qué va a tallar este espacio. La finalidad de este espacio es, primero, identificar los errores más comunes que hemos estado identificando en las empresas. Lo segundo, darles un poco de cuáles serían las consecuencias que estos errores pueden estar generando en sus empresas. Lo tercero, hacer un análisis de la reforma no solo desde un tema legal, sino también desde un tema administrativo. Como cuarto, desarrollar los puntos más generales que toca la reforma, algunos de los cambios más importantes. Y como quinto, darles unas pautas para que apliquen dentro de sus empresas, para que, digamos, estén cubiertos frente a todo este tipo de escenarios. Empezando. Tenemos los mayores errores que están cometiendo hoy las empresas. Lo primero es la no preparación. La no preparación frente a esta reforma por algunas creencias de que esta reforma no me aplica, de que mi operación es muy pequeña, de que tengo muy pocos trabajadores o que tengo el horario típico en que empezamos a las 7, 8 de la mañana y estamos terminando máximo a las 5 de la tarde con 1 o 2 horas de almuerzo. Lo segundo, no proyectar el impacto financiero. Sabemos que esta reforma trae una serie de cargas financieras para las empresas. ¿Esto qué tiene como consecuencia? Sobrecostos en la operación, afectaciones del flujo de caja, impactos que pueden generar afectaciones directamente a las utilidades de las empresas. Lo tercero, subestimar consecuencias legales. He escuchado empresas que dicen, no, mi empresa queda ubicada en un sector muy alejado de la ciudad o en un sector muy recóndito y consideran que por este tipo de escenarios no van a tener una visita o una inspección del Ministerio del Trabajo. También creen que porque solo tienen 2, 3 trabajadores con los que llevan 10, 15 años trabajando, que los consideran ya parte de la familia, no van a tener consecuencias frente a no adaptarse a esta reforma. Y el cuarto punto, un poco de lo que ya les hablaba, creer que no les aplica. Estos son los errores más comunes que hemos estado identificando dentro de las empresas. La invitación con este espacio que ofrece Nexo Legal es que se preparen y no caigamos como en esta serie de equivocaciones. Hablando un poco de las consecuencias que trae el no prepararse frente a la reforma. Lo más importante y de lo que más deben de cuidar las empresas es de las sanciones económicas. Las sanciones económicas pueden generar una carga para las empresas de la cual no es posible que no se recupere. Puede llevar hasta un escenario de quiebra, de una pérdida fundamental de los activos de la empresa, y estas son situaciones que no queremos. Vemos que esta reforma trae una gran cantidad de sanciones para las empresas que no se adapten. Como segundo, tenemos el tema de la nulidad en los procesos disciplinarios.
La reforma trae una serie de cambios dentro del proceso disciplinario que es muy importante que se acate. Esos cambios no solo van a traer una nulidad, sino que traen de la mano temas como reintegros, pago de sanciones, pago de salarios dejados de percibir, entre otros aspectos que se deben de tener en cuenta a la hora de realizar un proceso disciplinario, que estemos seguros que lo estemos cumpliendo conforme a la nueva normativa. Los sobrecostos operativos, es importante que la empresa se vaya preparando, se vaya siendo consciente de las cargas económicas que va a generar esta reforma. Estas cargas económicas vienen acompañadas directamente de recargos, horas extras, reducción en la jornada, aumento en las horas de trabajo, por lo cual no prepararse puede generar unos sobrecostos importantes para la empresa. También tenemos el contrato de realidad, que no es más que una figura que ha venido desarrollando la Corte Suprema de Justicia sobre la creencia de que estoy firmando un contrato que tiene una serie de condiciones, pero a la larga, dentro de la prestación del servicio, dentro del desarrollo de este contrato, termina presentándose una situación completamente diferente y termina conllevando a que un juez, dentro de un proceso laboral, declare otro tipo de contrato. Algo que también hemos identificado como una consecuencia de la no preparación es la pérdida de competitividad. Si bien esto no es un tema muy legal, es importante que las empresas sepan que muchos de sus competidores se van a estar preparando frente a esta reforma, van a estar organizando todos sus reglamentos, todos sus contratos, todas sus políticas, todos los documentos legales que puedan tener. Por ende, la competitividad de tu empresa frente al personal que tienes puede reducirse, lo que podría generar una rotación muy grande en el personal. Para nadie es un secreto que capacitar a un trabajador es uno de los costos más grandes que tiene una empresa. Por ende, esta rotación podría generar no solo estos costos, sino afectaciones directas a la operación y al desarrollo de las funciones de la empresa. Continuando un poco, nos gustaría tocar unos temas en cuanto a la reforma y que esta no es solo legal. Sabemos que trae unas nuevas cargas administrativas para las empresas, no solo directamente para los gerentes, sino también para las áreas de recursos humanos, para las áreas de gestión humana, de gestión del talento, sus áreas jurídicas, sus áreas contables, entre otras que se pueden ver impactadas. Tenemos un impacto directo en el flujo de caja, algo que ya les he venido comentando dentro de los errores y las consecuencias de no prepararse, sanciones contra la empresa. Digamos que estas sanciones no solo son económicas, también tenemos sanciones que son de otro tipo, entre ellas prohibición de realizar horas extras por un periodo de 6 meses, lo cual es algo que puede afectar directamente la operación, la prestación del servicio y garantizar el cumplimiento a sus clientes. Como último punto, tenemos la oportunidad para transformarse. Y ese punto es muy importante para ustedes, dado que hemos identificado que en las empresas existen zonas grises, existen relaciones con trabajadores que no están completamente reguladas, que se han llevado de una forma errónea desde el principio y por omisión o por dejarlo dilatar a un momento en el que ya se pueda resolver, no se ha tomado la acción necesaria. Esa reforma no solo te está garantizando un argumento para que formalices toda esa serie de contratos, de relaciones laborales, comerciales, sino que también te trae espacios para que regulen y formalicen todo este tipo de relaciones. Como trae cargas administrativas, también trae una serie de beneficios y es dependiendo de tu empresa y de tu proyección qué tanto desees aprovechar esto, no solo para bien, sino también para prepararte. Me gustaría, antes de tocar todos estos temas jurídicos de los cambios que traen, comentarles una experiencia personal que tuvimos la semana pasada. Me llamaba un colega y me comentaba, tengo una situación con una empresa, dado que está haciendo horas extras los trabajadores y estoy compensando este tiempo con tiempo de descanso, con días de descanso.
El día de mañana tengo una citación del Ministerio del Trabajo, quieren hacer una inspección, a lo cual él me cuestionaba, ¿qué consideras que puedo hacer? ¿Qué soluciones, qué alternativas tengo? Lo primero que yo le dije fue, sentíte afortunado que el Ministerio del Trabajo te avisó que va a ir a visitarte, que te va a ir a hacer una inspección. Y lo segundo es esperar la sanción. Y en efecto, me llama una semana después a contarme cómo se había desarrollado la visita. Tuvieron una sanción de aproximadamente 200 salarios mínimos legales mensuales y le prohibieron realizar horas extras por un periodo de 6 meses. Ahora bien, me gustaría empezar a tocar una serie de cambios que trae la reforma, como les mencionaba. Este espacio es para tocar los cambios más generales, los cambios que consideramos que van a traer un gran impacto para las empresas y una serie de cambios que a nosotros nos encantaría atender y prepararles para que estén en total cumplimiento con la reforma. El primero de estos cambios es en el artículo 7, el proceso disciplinario. Podemos evidenciar que el proceso disciplinario en su forma natural sigue completamente igual. Inicia con una citación a descargos, donde se le mencionan al trabajador los hechos, se le da un traslado de las pruebas, se le mencionan las faltas o las omisiones que cometió. Adicionalmente, la fecha y hora para la celebración de la audiencia de descargos, junto con las posibles sanciones que puede tener el trabajador. El factor cambiante es que el término para celebrar la audiencia de descargos era de 24 horas, es decir, un día para que el trabajador recogiera pruebas, preparara una defensa, solicitara testigos si lo requería y asistiera a la audiencia de diligencia de descargos. Ahora, el término que establece la reforma, el término que establece el gobierno en esta nueva norma es de mínimo 5 días. Si antes un proceso disciplinario nos tomaba una semana, ahora nos puede tomar semana y media o posiblemente 2 semanas. Y este cambio es muy importante atenderlo, dado que cometer errores dentro de un proceso disciplinario puede recaer en sanciones, puede recaer en reintegros para las empresas y puede simplemente generar afectaciones en todo este tema de la operación y producción de la empresa. Si bien la reforma trae un parágrafo donde indica que las empresas con menos de 10 trabajadores no deben de estar sometidas a este cambio, empezamos con los primeros cuestionamientos que nos hacemos nosotros desde las áreas jurídicas hacia el gobierno. Y está bien, la norma explícitamente me está diciendo, no debo de hacer un proceso disciplinario siempre y cuando mi empresa sea micro y tenga menos de 10 trabajadores. Pero de otro lado, conocemos y sabemos los derechos fundamentales que existen dentro de la relación laboral, como lo son el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a ser escuchado. Nuestra recomendación directamente es, aunque ustedes tengan menos de 10 empleados, siempre acaten la norma y siempre cumplan con el proceso disciplinario. Esto puede evitar demasiadas sanciones, demasiados inconvenientes para la empresa, y a la larga termina generando una carga administrativa que es completamente innecesaria. Como segundo punto, y es uno de los cambios más abruptos que tenemos en esta reforma, no solo desde un tema operativo, no solo desde un tema legal, sino también desde un tema económico. Conocemos que los contratos del aprendizaje o el contrato de aprendiz del SENA es un contrato que ha tenido un tratamiento especial dentro de la normativa laboral. Si bien decía que no era un contrato especial de trabajo, sí se ha tomado como un contrato especial dentro de esta norma. Lo que quiso hacer el gobierno es darle una formalidad a este contrato. Si bien va a continuar con este carácter de especial, el contrato de aprendizaje viene con una serie de formalidades, las cuales es importante que ustedes conozcan, que ustedes atiendan y que se preparen.
Una de esas formalidades es que el aprendiz tendrá derecho a pago de salud y pago de riesgos laborales. Eso en la parte lectiva. Lo novedoso y lo que nos causa mucha intriga es que este pago de esta seguridad social deberá realizarse al 100% de parte del empleador. Nos estamos cuestionando actualmente del por qué pagar unos riesgos laborales cuando sabemos que un aprendiz en la parte lectiva, en su fase lectiva, no va a visitar la empresa, no va a realizar ningún tipo de función, simplemente se está limitando a estudiar. También agrega que el reconocimiento de auxilio de sostenimiento que se le debe dar al aprendiz es de un mínimo del 75% del valor del salario mínimo legal mensual vigente. Situación que genera unas alarmas para las empresas, dado que trae una serie de cargas económicas que los alertan y los alarman. Tenemos que durante la fase práctica, el aprendiz no solo va a gozar de salud y pensión, también va a gozar de riesgos laborales y caja de compensación. Si bien aquí se le debe reconocer el 100% de un salario mínimo, la empresa estará totalmente autorizada para realizar las deducciones frente a la seguridad social que le correspondan al aprendiz. Asimismo, la reforma está intentando implementar una formación dual. Eso básicamente se trata de la coordinación de la empresa con el Instituto de Aprendizaje, que en su mayoría de casos va a ser el SENA, para que así puedan brindar la formación al aprendiz de una forma dual, coordinando visitas entre la institución y la empresa, donde el aprendiz pueda continuar con el objetivo de este contrato, que es darle las herramientas y la formación teórico-práctica para que desempeñe su vida laboral con total normalidad. Debemos tener en cuenta otro aspecto que trae esta reforma y no deja por fuera, que son los aprendices o los practicantes universitarios. Frente a estos, sabemos que no tenemos una fase lectiva, simplemente ellos van a realizar las prácticas de una forma directa y se ha establecido que los mismos deberán gozar de mínimo un salario por mes. Asimismo, el gobierno ha establecido que el pago para aquellas personas que no quieran realizar la contratación de los aprendices y quieran optar por el pago de una cuota moderadora será de 1.5 salarios. Escenario que nos ha venido cuestionando mucho desde el área legal, desde esta área jurídica, dado que pensamos en qué es más conveniente para la empresa, qué es más beneficioso para la empresa. Tener un practicante con la serie de riesgos, teniendo en cuenta el proceso disciplinario especial que se les debe llevar a ellos, o simplemente realizar el pago de la cuota moderadora. Aproximadamente los cálculos, la diferencia entre una y otra modalidad, ya sea contratando al aprendiz o cumpliendo con una cuota, es de 60.000 pesos. Situación que personalmente considero que afecta principalmente a las empresas y en segundo lugar a los aprendices del SENA, dado que ya generan ellos una sobrecarga administrativa y económica para las empresas. En tercer lugar, tenemos las modificaciones en la jornada laboral. Si bien todos sabemos que ya se viene desarrollando una ley 2101 del 2021 donde se establece la reducción de la jornada y dice que para el siguiente año la misma debe quedar en 42 horas. Ha cambiado un poco en lo que se conoce como la jornada diurna y jornada nocturna. Sabemos que con esta nueva reforma, la jornada diurna va a comenzar desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y la jornada nocturna desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Este cambio es muy importante porque las empresas deberán ajustar los turnos, contratos, nóminas para primero evitar sanciones y segundo no pagar recargos indebidos. Adicionalmente,
no omitir el pago de estos recargos. La nueva legislación laboral modifica estos horarios establecidos. Este cambio se estará efectuando 6 meses después de la entrada en vigencia de la reforma. Está contemplado que empiece para el 25 de diciembre. Es importante que se preparen desde el departamento contable, desde el departamento de nómina, que conozcan, que sepan cuál va a ser como la variación en el pago de los recargos y cumplan como a cabalidad esta nueva normativa. Tenemos también el trabajo dominical. ¿Qué sucede con el trabajo dominical? Normalmente la norma establece un recargo del 75%. Ahora bien, se ha decretado, se ha regulado dentro de esa reforma que el trabajo dominical deberá ser para este año pagado sobre el 80%, para el próximo año sobre un 90% y para el tercer año sobre un 100%. Alarmante, genera una serie de cargas, genera una serie de gastos, afecta directamente el flujo de caja de las empresas. Sin embargo, desde el área legal hemos identificado muchas estrategias, hemos llevado a cabo un plan de atención para las empresas que no pueden sostener este recargo en estos momentos. Y también me gustaría ampliar un poco estas alternativas, dado que la reforma ha rescatado una serie de normas que han caído en un desuso, ha rescatado una serie de normas que no se tienen muy presentes a la hora de realizar contrataciones, a la hora de realizar un reglamento interno de trabajo y a la hora de la firma y el contrato de trabajo. Y es que el empleador y el empleado pueden acordar un día diferente de descanso al domingo. La norma nos dice que si no se pacta un día diferente, se entenderá que es el domingo. Por ende, un ejemplo, tengo un restaurante. Normalmente se presta el servicio de lunes a domingo y el descanso del personal se va rotando entre lunes, martes y miércoles. Tuvimos la oportunidad de acompañar a un cliente que le preocupaba un poco este tema de los recargos, dado que no está atravesando una muy buena situación económica. Y le propusimos tener una socialización con los trabajadores, darle una serie de beneficios no económicos que también nos permite esta reforma y cambiar este día de descanso de domingo a lunes, martes o miércoles, con la debida rotación según el número de personas que tengan, garantizando así una reducción de hasta un 30% en el valor de la nómina, situación que le da un alivio impresionante para él y puede seguir brindando el servicio y no desprenderse de ningún trabajador, no realizar ningún tipo de despido. Y a esto queremos venir con la oportunidad de transformación que trae esta reforma, es analizar qué beneficios o qué argumentos jurídicos me está dando la reforma para yo aplicar, formalizar, ordenar, revisar mis contratos y asegurarme de que todo esté bien, de que yo esté cumpliendo con la norma, de que mi empresa está segura, está libre de una sanción, está libre de riesgos. Y la finalidad de este espacio es eso, que conozcamos estos cambios, que nos preparemos para estos cambios, que sepamos qué debemos hacer e implementarlos en el menor tiempo posible. La norma, como cuarto punto, trae unos ajustes en los tipos de contratación. Se estuvo rumorando mucho de que ya no era posible celebrar contratos a término fijo, que los contratos a obra o labor iban a desaparecer, que simplemente solo se va a contratar a término indefinido. Y frente a esto tenemos para decirles que la reforma ha establecido como forma general de contratación el contrato a término indefinido. Sin embargo, no ha prohibido en ningún momento celebrar o realizar contratos a término fijo o a término definido. La norma inclusive ya traía algunos de los cambios que se mencionan, y es que los contratos a término fijo que se celebren
con un término inferior a un año, en su cuarta renovación ya deberán de ser mínimo de un año. El cambio que trae más importante es que en ningún escenario este contrato a término fijo podrá superar los 4 años, y en caso de que lo supere, pues se entenderá como un contrato a término indefinido. Esto también nos respalda un poco lo que les mencionaba de la realidad sobre las formas. Yo puedo seguir prorrogando el contrato por escrito a término definido, prorrogándolo, así quede plasmado, así se entienda que seguimos en el mismo contrato a término fijo por un término superior a 4 años, pero simplemente dentro de un proceso laboral, un juez se va a decir, ustedes celebraron un contrato a término fijo, sin embargo aquí tenemos un contrato a término indefinido porque va totalmente contrario a la norma. Otro aspecto muy importante de esta reforma es que nos da la indicación directa de que el contrato a término fijo se debe celebrar por escrito, que el no cumplimiento con los requisitos mínimos establecidos dentro de la norma dará a entenderse que será un contrato a término indefinido. ¿Esto qué quiere decir? Si yo pacto con un trabajador el contrato a término fijo de forma verbal, el trabajador desea acudir a un proceso laboral a presentar una demanda, de entrada ya sabemos que ese proceso o ese contrato va a entenderse como un contrato a término indefinido y traerá las reglas de indemnización y las obligaciones de un contrato a término indefinido. Por eso es importante que todos los contratos que se celebren sean siempre por escrito. Adicionalmente, la norma habla de unas prórrogas automáticas y aquí encontramos la segunda contradicción. Primero nos dice que el contrato deberá celebrarse de forma escrita, pero que se podrá prorrogar de forma automática. Nuestra recomendación es directamente celebrar las prórrogas del contrato, celebrar los otros sí necesarios y correspondientes para que la empresa esté cumpliendo a cabalidad y no dejar ningún vacío, no dejar ningún porcentaje de riesgo, no dejar nada a la interpretación de un juez laboral, a la interpretación del Ministerio del Trabajo. Eso nos da una seguridad jurídica bastante importante a la hora de un escenario no tan conveniente para la empresa. Frente a los contratos de obra-labor, se pueden seguir celebrando con total normalidad. Es importante que sepan que esta obra o esta labor debe ser detallada al 100%. Inclusive, recomendamos que si esta obra o labor está acompañada de un cronograma, de algún archivo que defina, algún documento que defina cuál es el paso a paso del proyecto, qué se va a realizar, la estructuración, los tiempos, recomendamos que se anexe al contrato de obra o labor y que realmente las empresas estén utilizando esta figura cuando se está dando dentro de la prestación del servicio. Esto garantizará que en ningún escenario el contrato de obra o labor se entienda como un contrato a término indefinido y que el plazo de terminación del contrato esté totalmente claro y totalmente entendible y sujeto a ningún tipo de interpretación. También tenemos, hemos escuchado muchos rumores sobre los contratos de prestación de servicios de los particulares, de las personas naturales o del sector privado. Y nos alegra decirles que los mismos no han sido sujetos de cambio en el sector privado. Han tenido una serie de variaciones en el sector público que pues, se podrán interpretar o revisar en un espacio completamente diferente. Sin embargo, dentro de lo que nos compete, que es el sector privado, los mismos siguen con total naturalidad. Y la reforma ha sido muy enfática en que los contratos contemporales solo se pueden celebrar con las causales que establece la ley, que son reemplazo por vacaciones, licencias o incapacidades, aumento en la producción o para labores accidentales o transitorias. Establece
que estos contratos no pueden superar los 6 meses con una prórroga máxima por el mismo periodo. Es decir, tengo que cubrir una licencia de maternidad, sabemos que va alrededor de las 18 semanas, sin embargo, la trabajadora sufrió percances en el proceso de parto o su bebé necesita alguna atención especial. Este término se puede prorrogar, el contrato temporal que se celebró para reemplazar la licencia de maternidad de esta trabajadora se puede prorrogar por un mismo término, dando una totalidad máxima de 1 año y solo celebrándose por las causales que establece la norma. Una consecuencia de no cumplir con este direccionamiento que se da es una solidaridad a la hora de responder ante un proceso legal y también, digamos, la adjudicación de todos estos problemas legales de la indemnización, reconocimiento de salarios, pagos de seguridad sociales directamente a la empresa que contrata el servicio de los temporales. Estos son los cambios claves que identificamos dentro de la reforma, los más generales, los que nos interesan contarles dado que hay muchos aspectos que están cambiando. Nos interesa que atiendan muy bien estos cambios, que se preparen, que estén en total disposición para adaptarlos a sus empresas y continúen completamente operando con total tranquilidad. Nos gustaría también hablar un poco sobre los errores más comunes que hemos venido evidenciando y que nos encantaría que evitaran al 100%, señores empresarios, y es el voz a voz entre ustedes mismos. Me llamaba un cliente a decirme, ve, salí a tomarme un café con un colega, estuvimos conversando y me dice que yo ya no puedo contratar a término fijo, que voy a tener problemas con mi empleada doméstica, que ya despedir a un trabajador es imposible y esto genera una serie de alarmas y una serie de advertencias a los empresarios que no son necesarias y que simplemente leyendo la norma o atendiendo una reunión con su equipo jurídico se puede solucionar para brindarles total tranquilidad y total calma. Asimismo, darles un plan de acción para que ustedes se preparen y estén tranquilos al 100%. Hemos visto empresas corriendo para la implementación de cambios inmediatos, cambios que repercuten directamente en la prestación, en la operación de la empresa, pero sin acompañamiento de una planificación. Nos alegra saber que las empresas se estén actualizando, se estén formalizando y estén acatando esta reforma, pero estos cambios sin una planificación y sin una proyección pueden generar graves afectaciones, pueden generar unos sobrecostos que la empresa no puede asumir, puede generar implicaciones dentro de la producción, dentro de la operación de la empresa, puede afectar directamente la prestación del servicio y una inconformidad delante de los clientes de la empresa. También hemos visto que se han tomado decisiones administrativas contrarias a lo que la reforma busca. La reforma establece que la jornada deberá respetarse dentro de las 8 o 9 horas que se celebra diarias. Sin embargo, vemos que algunos empleadores desean como extender tiempos de almuerzo, implementar tiempos de desayuno, unos breaks de 30 minutos para alargar esas jornadas. Y estas decisiones administrativas no solo se toman desde la gerencia, sino es una invitación para que también se tomen en compañía de sus equipos legales, de sus equipos jurídicos, dado que cualquier decisión contraria puede tener una serie de consecuencias graves y delicadas. También tenemos los mitos falsos que trae la reforma. Sabemos que se estuvo mencionando que se iban a eliminar completamente los festivos. Como les mencionaba a lo largo del webinar, es que los festivos no es que hayan desaparecido, sino que se puede cambiar el día domingo, que es el descanso generalmente, a otro día diferente. Es más, este cambio no lo trae la reforma, este cambio ya está implementado en la norma, solo que se desempolvó, se sacó del desuso y se está aplicando nuevamente a los trabajadores dentro de las empresas.
Un mito que no se puede despedir a un trabajador, totalmente falso. Puedes despedir a un trabajador con justa causa o sin justa causa en el momento en que lo decidas o en el momento en que el trabajador cometa una falta o una omisión. Es importante tener en cuenta que este procedimiento para despedir a un trabajador con justa causa se debe cumplir a total cabalidad. No pueden haber errores dentro de este proceso, dado que lo mismo tiene una serie de consecuencias que ya les he manifestado. El tercero es muy curioso porque dentro de la reforma se estableció que el trabajador podrá dar un preaviso de 30 días antes de renunciar. No es una obligación, no es un tema que obligue o directamente liga al trabajador que tiene que informar la reforma, la renuncia, con un preaviso de 30 días. Sin embargo, hemos encontrado estrategias para que esto dentro de la cultura organizacional se cumpla. La invitación al trabajador de señalarle que dentro de la reforma existe esta posibilidad y que nosotros nos encantaría que se cumpliera, que estuviera dentro de la cultura organizacional y que favoreciera, digamos, esta parte a las empresas directamente. Como cuarto tenemos que solo se pueden realizar contratos a término indefinido. Con la información que hemos obtenido aquí en este webinar, sabemos que es totalmente falso, sabemos que es completamente irreal, dado que la misma norma establece que se podrán celebrar contratos a término definido. Eso sí, dándole cumplimiento a todas las directrices, a todos los parámetros que establece la norma. Si esto no se cumple, realmente seguimos, digamos, en riesgo, en situación de riesgo frente a un proceso, una demanda laboral. Entrando un poquito en lo que debería de hacer la empresa en ese momento, y esto es una serie de recomendaciones, una serie de indicaciones que nosotros desde Nexo Legal queremos darle a las empresas para que así aseguren el cumplimiento de la reforma, eviten sanciones, eviten todo tipo de consecuencia legal que pueden tener. Lo primero es un diagnóstico legal de tu empresa. Si bien este diagnóstico recomendamos realizarlo en compañía de un abogado experto, el mismo empresario, el mismo gerente, el mismo director de un área de talento humano puede interiorizar los cambios que están dentro de la reforma y pensar, dentro de mi empresa estoy cumpliendo con los contratos escritos, estoy celebrando debidamente las prórrogas, dentro de mi empresa estoy teniendo el reporte de mis horas extras y asimismo ir identificando esos aspectos que la empresa no está cubriendo y la está dejando en una situación de riesgo. Un plan de acción inmediato. Dentro de ese plan de acción inmediato, lo primordial es revisar todo el tema documental, revisar contratos, revisar otros sí, revisar políticas, revisar reglamentos, asegurarme que estoy cumpliendo. Si tengo trabajadores en una modalidad de teletrabajo, estar seguros de que esa modalidad es la que les corresponde a ellos y aplicar los cambios que trae la reforma para esas modalidades de teletrabajo, como el auxilio de sostenimiento, las cargas por parte del área de seguridad y salud en el trabajo para esos teletrabajadores. La proyección para próximos cambios. La reforma trae cambios que se deben de aplicar de forma inmediata y trae cambios que se deben de ir aplicando de una forma gradual. Si bien muchos de los cambios económicos se deben de realizar de una forma gradual, la invitación es que dentro de sus presupuestos, dentro de su costeo, dentro de los costos de operación, se identifiquen estos recargos, se identifiquen estos cambios y se puedan establecer las acciones necesarias para que no vaya a generar una crisis, un colapso dentro de la empresa. Por último, el acompañamiento de un experto, y esto es una reflexión que nos encantaría hacer, y es que la reforma laboral es muy retadora, y no solo es retadora para las empresas, para los gerentes o para los empleadores. Es retadora para las áreas de gestión humana, para los directores de talento humano, para sus aliados legales, para sus contadores y para otras áreas que se pueden estar involucrando directamente desde la empresa
frente a los cambios que se deben de aplicar y se deben de poner dentro de esta reforma. Nos encantaría conocer si tienen preguntas, algo que deseen aclarar, algo de lo que deseen conversar frente a esta información que estamos compartiendo. Listo, muchas gracias, Juan. Bueno, para todos, ya este sería el espacio en el que vamos a realizar un par de preguntas pues, que nos han compartido por el chat. Recuerden que nos pueden compartir las preguntas que quieran realizar por el chat. Vamos a estar resolviendo de una vez un par de ellas. ¿Listo? Bueno, ahora la primera pregunta que nos comparten, Juan, es si las nuevas disposiciones del contrato de aprendizaje aplican igual para los practicantes que no son del SENA. Muy importante esa pregunta. Si bien el contrato de aprendizaje siempre ha estado más enfocado a los aprendices del SENA, todos esos temas de las obligaciones que tienen las empresas frente a los practicantes universitarios es completamente igual. Deben de cumplir con el pago de su seguridad social, con la liquidación de prestaciones sociales, con la entrega de su dotación, garantizando prima también, cesantías, vacaciones, intereses a las cesantías, completamente normal como un contrato laboral. Listo, perfecto. Muchas gracias, Juan. Ahora nos preguntan, ¿cuál es el mejor contrato que se puede celebrar en este momento con los trabajadores? Lo más importante frente a esta pregunta es realizar un análisis e identificar cuáles son las necesidades que tu empresa tiene, para así definir cuál es el mejor contrato a operar, dependiendo del riesgo o dependiendo de las oportunidades que también quieras brindar a tus trabajadores. Si bien la norma realiza una invitación para que el término general o la forma general de contratación sea el contrato a término indefinido, esto no aplica para todas las empresas como lo más recomendable. Entendido. Listo. La siguiente pregunta que nos comparten sería, ¿qué pasa con los contratos que se celebran a término fijo de un año? ¿Es válido el contrato? ¿También aplican las prórrogas de la reforma? Perfecto. Los contratos que se celebran a término fijo a un año con un término fijo de un año son totalmente válidos. Debes tener en cuenta que este contrato se celebra y se podrá prorrogar no superando un periodo máximo de 4 años. Y totalmente les aplica la reforma, las prórrogas de la reforma, ya sea la prórroga automática o la prórroga pactada. Importante recordar que nuestra sugerencia es que esta prórroga sea por escrito, aunque se identifique o se plasme dentro del contrato inicial, que es una prórroga automática. Nuestra recomendación en todo escenario es dejarlo por escrito. Listo, gracias. Otra pregunta que nos comparten es, ¿desde qué fecha empieza a regir el tema de los recargos nocturnos, dominicales y festivos y en qué valor quedaría la hora? Perfecto. El tema de los recargos empieza a regir los recargos nocturnos a partir de 6 meses después de entrar en vigencia la reforma. Eso quiere decir para diciembre 25 de este año. Y los recargos y valores de la hora se deben de determinar según el salario de cada trabajador. Si tiene el salario mínimo, si gana 2 millones, 2 salarios, 3 salarios, varía completamente. Listo. La reforma del reglamento interno de trabajo se debe hacer de forma inmediata o cuánto tiempo se tiene como empresa para hacer esa reforma del reglamento. El Ministerio del Trabajo ha otorgado un término de un año para realizar la reforma del reglamento, para aplicar todos los cambios que trae esta reforma. Sin embargo, hemos identificado que hay otros aspectos que se deben de atender con una mayor urgencia. Hay una serie de normativas que se están implementando en ese momento,
como la del acoso sexual laboral, que invita a las empresas a realizar una actualización un poco más prematura. Si bien el término máximo es de un año, nuestra invitación es que estos cambios se puedan adoptar en el menor tiempo posible para así asegurar y tener reglas, las reglas de tener total certeza de las reglas del juego con los trabajadores. Perfecto, muchas gracias, Juan. Alguien más nos comparte, tengo un hotel y hemos estado pagando los domingos como dominicales. ¿Cómo podría cambiar la modalidad para asignar un día de descanso en semana? Claro que sí. El artículo 14 de la reforma en su parágrafo 3 nos indica que el empleador y el empleado podrán pactar un día diferente de descanso. Si ya se viene llevando a cabo el descanso día domingo y se trabaja ese día y desean de hacer la migración para un día diferente, la recomendación es que se celebre un contrato de otro sí o un anexo al contrato de trabajo donde se establezcan estos cambios. Es importante que tengan presente que eso es un acuerdo entre empleado y empleador, no simplemente una directriz que puede realizar el empleador. Listo. ¿El límite de horario suplementario sufre algún cambio? El límite de trabajo suplementario no sufre ningún cambio. Sigue estando en en 2 horas diarias, máximo 12 semanales. Lo que sí cambió, y les agrego, es que ya las empresas no tienen el requisito de solicitar autorización para realizar horas extras. Lo que se invita a la reforma es que estas horas extras solo se generen de forma ocasional y no de forma constante. Listo. Tenemos otra pregunta que es, ¿la contratación de personas con discapacidad es obligatoria y a partir de cuándo es obligatoria? Listo. La contratación de personas con discapacidad es obligatoria, pero no para todas las empresas. Es para empresas con más de 100 trabajadores. Deberán contar con una plaza para personas con discapacidad. Este cambio, la reforma ha establecido un término de 3 meses para realizarlo y nuestro consejo y nuestra recomendación adicional es de que tener una plaza para una persona con discapacidad debe estar acompañada de unos cambios estructurales que se deben consentir dentro de las instalaciones de la empresa para garantizar así que el trabajador pueda estar en las condiciones dignas. Adicionalmente, dentro de los procesos disciplinarios, se debe estar garantizando que el trabajador, en caso de que tenga una discapacidad cognitiva, cuente con todos los recursos para que pueda ser escuchado y pueda ejercer su derecho con total normalidad a la defensa. Listo, perfecto. Para informarles a todos, pues que estamos recibiendo un montón de preguntas, pero nuestro equipo se está encargando de filtrarlas y identificamos que pueden generar más valor pues a todos los asistentes del web. Así que sigan compartiéndolas para que aprovechemos al máximo este espacio. Listo. Bueno, la siguiente pregunta, Juan, es, ¿puedo hacer un contrato a término fijo hasta los 4 años, terminar el contrato y luego volver a comenzar con el contrato y reiniciar el término? Perfecto. Digamos que frente a esta pregunta hay una situación de riesgo muy grande para la empresa, que sería la continuidad laboral, que nos ha establecido la Corte Suprema de Justicia, que para que no exista una continuidad laboral debe haber una interrupción de mínimo 30 días en la prestación del servicio. Y esta interrupción no solo es que el trabajador no va a estar yendo a la empresa y no va a estar recibiendo salario, sino que también deberá ser del del Sistema General de Seguridad Social. Entonces, en pocas palabras, no es recomendable, no es lo que se debe hacer y estaríamos yendo en total contra de la norma. Listo. Otra pregunta que nos comparten es qué pasa con los contratos laborales a término fijo que se han venido renovando año a año y llevan así mucho tiempo. Digamos que el Ministerio del Trabajo ha sido un poco ambiguo en dictar
ciertas disposiciones o ciertas indicaciones para nosotros los abogados y para las empresas en cuanto a la implementación de estos cambios, dado que muchos cambios se pueden interpretar como retroactivos. Esto quiere decir hacia el pasado. Frente a la pregunta en concreto, las prórrogas solo se empezarán a contar a partir de la entrada en vigencia de la reforma, es decir, a partir del 25 de junio en adelante. Listo. Otra pregunta que nos comparten es, ¿qué responsabilidades tengo como empleador si el trabajador está en casa? Perfecto. Lo primero es realizar una política de teletrabajo, fundamental. Establecer dentro del contrato cuál es la modalidad de teletrabajo que la persona está realizando. Lo tercero es establecer un parágrafo o un apartado dentro del reglamento interno donde se establezca las condiciones del teletrabajo. Cuarto, acatar el auxilio de conectividad que establece la reforma, que es de 200.000 pesos mensuales. Para algunos casos no se pagará el auxilio de movilidad, pero en términos generales no podrán coexistir los dos auxilios. Adicionalmente, tiene una serie de obligaciones frente a la seguridad y salud en el trabajo que debe tener en cuenta frente al puesto de trabajo, garantizar en todo momento que el puesto de trabajo esté cumpliendo con la norma técnica. Listo. Ven, esta pregunta que nos hicieron me recuerda a una que tuvimos en el taller que compartimos con un grupo de empresarios en la Cámara de Comercio esta semana, que es acerca de el empleado doméstico, la empleada doméstica que habita en el apartamento. ¿Qué pasa pues, con esa persona respecto a las horas extra, etcétera? Frente a las empleadas domésticas internas, la norma ha establecido que deberán cumplir una jornada total de 8 horas. Y eso, inclusive, compartiendo un poco la experiencia del taller que tuvimos el día lunes, nos lleva a cuestionarnos a mi persona y a los asistentes, es qué tan conveniente es tener una empleada interna ya con esta reforma, dado que solo podrá como prestar el servicio dentro de esas 8 horas. Si bien estará habilitada para realizar horas extras, recordemos que la reforma nos está llevando a que estas horas extras se deben de celebrar de forma ocasional o por una fuerza mayor o por un exceso de producción. Y dentro del contrato de empleada doméstica, estos escenarios solo serían la atención de un evento o una comida especial o algún tema pues que genere como un alza en la producción. Por ende, se debe respetar siempre la jornada máxima de 8 horas para las empleadas domésticas. Listo. Nos comparten otra pregunta, Juan, y es, en mi empresa hay modalidad de trabajo remoto. Es posible que hagamos la audiencia de descargos a través de plataformas como Meets. Es totalmente legal. La norma también nos faculta para realizar este tipo de procedimientos de forma mediada por las TICs. Sin embargo, se debe tener en cuenta ciertos aspectos antes de celebrar esa audiencia. Entre ellos, que contemos con una autorización de datos por parte del trabajador, siempre y cuando no tenga un correo corporativo. Lo segundo es que dentro de nuestra citación a descargos estemos informando cuál será el medio idóneo para celebrar esta audiencia. Y básicamente serían los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de procedimientos mediado por las TICs. Listo. Otra pregunta que nos comparten es si la obligación del Día de la Familia igual desaparece. En efecto, ya no tenemos que esperar hasta las 42 horas, hasta la reducción de las 42 horas semanales, sino que ya la reforma establece el Día de la Familia como opcional. Por ende, no es que desaparezca, simplemente ya no es una obligación directa de las empresas. Igualmente el gobierno sigue haciendo la invitación a que este día se siga celebrando, inclusive se puede realizar en compañía de las cajas de compensación como se ha venido haciendo, pero ya no es un requisito legal, ya no es una obligación para la empresa otorgar este día. Listo. Y por aquí nos comparten,
Tenía una autorización del ministerio para solo unos cargos en mi empresa. Con la reforma puedo asignar horas extras a todos los cargos. Es importante analizar cuál es la necesidad o cuál es el objetivo de la empresa para realizar estas horas extras. Las horas extras no pueden estar acompañadas de la jornada de trabajo, es decir, yo no diariamente puedo estar celebrando horas extras con los trabajadores. Lo ideal es que las mismas sean ocasionales para atender situaciones especiales de la empresa. La invitación es que entremos a revisar horarios, entremos a revisar las necesidades de la empresa, verificar otros tipos de turnos para que la empresa no tenga primero la obligación económica de pagar horas extras y segundo, digamos que no entre en esa situación de riesgo de estar generando horas extras de forma habitual. Nos comparten otra pregunta que ¿sería mejor monetizar la cuota de aprendices o sería mejor tener el practicante? Esta pregunta, digamos que involucra un poco la opinión personal. Sin embargo, hay que analizar las necesidades de la empresa frente a la conveniencia de tener un practicante con la carga administrativa que el mismo genera, o si es más rentable y más factible para la empresa tener una persona, no tener el practicante, realizar el pago de 1.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para entrar a definir si es más conveniente tenerlo o no tenerlo. Listo, perfecto. Si deseas, puedes darle continuación al siguiente slide. Perfecto. Primero, agradecerles por las preguntas, todas son muy valiosas y estaremos como ofreciendo un espacio para que puedan extender y desarrollar todas estas preguntas. Ante este webinar, ante todos los cambios que les estamos comentando, ante las dudas que quedaron sin responder, les podemos comentar que tenemos con total disposición una revisión express de los riesgos que tiene la empresa en este momento frente a la reforma. Esta revisión express no tiene ningún tipo de costo para las empresas asistentes a este webinar. Con la finalidad de esta revisión es ayudarte a identificar qué cambios debes de hacer hoy, qué cambios debes de estar planificando y la forma más óptima para que tu empresa entre en cumplimiento total de la reforma. Y como tercero, el acompañamiento a tu implementación. No solamente darte una serie de documentos, darte una serie de archivos, sino realmente asegurarnos de que la información que te estamos entregando la estés aplicando, esté de conocimiento de los trabajadores y también realizar las socializaciones y capacitaciones al personal que lo requiera para no tener ningún tipo de dudas. Conforme a esto, mi invitación es a que escaneen el código QR que está en la pantalla para que se inscriban a la revisión express libre de todo costo. Listo, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Como bien les decía Juan, para las personas que asistieron pues, a este espacio, contamos con este beneficio de la revisión de riesgos libre de costo. La intención de este webinar es precisamente tener un efecto positivo y un impacto sobre el sector empresarial para asegurarnos que esta reforma pues, no los coja de sorpresa y las penalidades de las que hablaba Juan y los cambios que se tienen que realizar en las empresas, pues los estén haciendo, por lo menos sean conscientes de ellos para que no nos tome de sorpresa. Así que si desean que saquemos este espacio, con todo el gusto y todo el cariño lo podemos sacar. Vamos a dejar pues el QR aquí un rato. De igual manera, los vamos a estar contactando pues por medio de correo, les vamos a estar enviando un correíto a los asistentes y a las personas pues que nos indicaron también que les gustaría tener un espacio posterior a este taller, a este webinar. Así que les vamos a dejar aquí por un ratico. Por mi parte también agradecerles por haber asistido y recordarles que esto lo hacemos pues con todo el cariño. Esperamos que haya sido de mucho provecho y muchas gracias Juan por el espacio y el conocimiento que nos compartiste. Principalmente las gracias a Nexo por facilitar el espacio, por darle como este aporte a los empresarios que están conectados y agradecerle a los asistentes por su tiempo, por la disposición y por las preguntas que hicieron. Es algo muy valioso para nosotros.
Listo, perfecto. Les deseamos a todos una feliz noche, que estén muy bien y quedamos atentos para seguir en contacto. Bueno,